y las cada vez más numerosas protestas por la escasez. Después a esos que te rompen la cabeza no les va a pasar nada y a ti te van a meter preso. ¿Cuánto dinero necesita un cubano para vivir un mes? $. Un buen apartamento. No se va la luz, no se ve el agua, no hay colas en las tiendas. Lamentablemente muchos se ven forzados a irse 90. Yo recuerdo que en ese tiempo, cuando los hoteles todavía eran en moneda nacional, porque hay juguetes para comprar en las tiendas, ¿crees que la situación mejore o toco madera, empeore? Vaya futuro, más allá de lo que estamos viendo ahora, que yo siempre digo que no se ha tocado fondo aún. Bienvenidos una vez más. Yo me llamo Jorge y en este video voy a estar respondiendo esas preguntas un tanto calientes y polémicas sobre la situación de Cuba y sobre mí que me han dejado en los comentarios. Propongo empezar por lo más duro, después pasar por preguntas ya un tanto más personales y finalizar con lo que considero que es la pregunta más interesante. No pretendo que este sea para nada un video tan largo, así que si ves que tu pregunta no salió en este video, no te preocupes y te voy a decir por qué. Pero nada, no perdamos más tiempo, vamos a cambiar de localización porque aquí en la sala hay demasiada acústica y me parece que en la habitación hay mucho menos. Nada, vamos a empezar ya. Pues sí, espero que esto salga con la mayor fluidez posible porque la verdad que es un video totalmente improvisado. Vamos a empezar. Dice Alex Porras: con el levantamiento del pueblo y las cada vez más numerosas protestas por la escasez, ¿recomienda seguir viajando a Cuba o mejor esperar por seguridad? Gracias. Bueno, Alex, yo te diría que las protestas realmente no te afectarían directamente, o sea, eres turista, no creo que vayas preso. Ahora, lo que sí te va a afectar son las condiciones que han causado estas protestas. Toda la escasez que hay, los problemas de electricidad, los problemas de abasto de agua, que como sabes en las tiendas casi no hay agua o no hay agua, hay que conseguirla en restaurantes, en bares, en cafeterías, en lugares privados y obviamente te cuesta más caro. Conclusión de todo esto: si lo que vas a hacer es meterte en un resort, en un hotel, 3 días, 5 días, una semana, es tu decisión. Vas a estar en un ambiente cerrado, no te va a afectar nada de lo que está pasando en la calle. Ahora, si vienes a conocer Cuba con sus virtudes y defectos, sí te recomendaría que esperes. Es una cosa lógica. Carlos Lovera: es tan brutal la represión por parte de las autoridades que el pueblo cubano no se rebela contra el sistema. Saludos. Bueno, Carlos, yo te diría que es como la pelea del mono contra el león y el mono está amarrado. Si tú vas a salir a la calle a reclamar algo y primeramente protestar está prohibido, vamos a empezar por ahí, y si encima de eso te va a estar esperando un batallón de gente con palos que te van a romper la cabeza, después a esos que te rompen la cabeza no les va a pasar nada y a ti te van a meter preso después que te rompieron la cabeza, imagínate tú. Pero bueno, las imágenes que hay en las redes sociales cada vez son más fuertes. ¿Qué te digo? Yo no sé cómo termine esto, la verdad. Bueno, sí me lo imagino. José Col: ¿por qué no te has ido de ese infierno? Aquello es un criadero de zombies. Muchos en YouTube ya están aquí en USA, Miami. El chancletero es uno de los más recientes en llegar. Sí, la verdad es que ¿quién no se ha ido por Nicaragua? Yo diría que Cuba, a pesar de que no se está quedando sin youtubers, muchos se están yendo, pero cada vez son más youtubers, cada vez salen más. Me preguntas por qué no me he ido. Esto es una pregunta bastante general, me parece que se repite mucho en los comentarios. Yo te diría que porque soy una persona que corro riesgos calculados y Nicaragua no está entre los riesgos que yo quisiera correr. De moto por ahí, lindo nombre. Me habla en portugués, a lo que entiendo, ¿por qué no se va de Cuba? Ya creo que respondí una parte en el comentario anterior. Yo te diría que cuando uno toma la decisión de abandonar su país, tiene que tomar muchas cosas en consideración. Uno echa raíces en los lugares donde uno está. Yo no tengo 20 años y tengo aquí familia, tengo amistades, tengo raíces y cuesta trabajo deshacerse de eso. Pregunta Jacqueline:
¿Qué futuro esperas para ti en Cuba? Bueno, Jacqueline, yo te diría que futuro para mí en Cuba, yo no espero ninguno. De hecho, yo no creo que en Cuba haya futuro, más allá de lo que estamos viendo ahora, que yo siempre digo que no se ha tocado fondo, aún no se ha tocado fondo. Ya falta poco, pero todavía no se ha tocado fondo. Futuro en Cuba para mí, la verdad que no hay ninguno. Ana Pavón, ¿usted también quiere emigrar de Cuba? Bueno, más de lo anterior, yo no quisiera irme de Cuba, como ningún cubano quisiera irse de Cuba, pero lamentablemente muchos se ven forzados a irse de Cuba. ¿Quién quita que yo mañana no me tenga que ir de Cuba también? Oski White, ¿por qué todavía no te has ido de Cuba? Paul S. Paul pregunta si hablo inglés. Bueno, Paul, lo hablo bastante bien, no te diría que lo hablo perfecto, pero sí lo hablo bastante fluido. Al menos si tú me hablas a mí, yo te voy a entender. Y si yo te hablo a ti, me parece que también me vas a entender. Así que, todo bien. YBRTH. ¿Cuánto dinero necesita un cubano para vivir un mes? ¿Cuáles son las principales fuentes de trabajo en Cuba? Bueno, respondiendo a lo primero, ¿cuánto dinero necesita un cubano en Cuba para vivir un mes? Hace un tiempo atrás, en la universidad se hizo un estudio sobre ese tema. Yo te diría que la conclusión fue que un cubano necesita mínimo $300 al mes. Mínimo. Eso tomando en cuenta el alquiler en Cuba, que si eres cubano y te vas a rentar en una casa, lo menos que te va a costar una casa con las condiciones más normales para uno tener una vida normal como debe ser, el apartamento te costaría $100 al mes. Un apartamento un poco mejor, 150, y así va subiendo la parada en la medida que uno tenga más condiciones, más amplitud, el lugar. La ubicación también influye mucho, y lo otro es que tienes que tener en cuenta que en Cuba las cosas son tan o más caras que en otros países. Y las principales fuentes de trabajo en Cuba, bueno, hasta hace muy pocos años todo en Cuba pertenecía al Estado, todo, con los salarios que paga el Estado. Principales fuentes, yo te diría que uno de los trabajos más cotizados es la gastronomía. Hace un tiempo atrás, nuevamente, los salarios en un restaurante eran de alrededor de $5 diarios más las propinas. Hay bares que actualmente las personas cobran 1.000 pesos diarios, que son $5 de hecho, y en algunos se cobra más, depende del bar, de la clientela, del tipo de personas que vayan a ese bar, la farándula, por decirle cómo se mueva la farándula en ese bar. Antonio pregunta, ¿ya fuiste invitado a vivir fuera de Cuba? ¿Puedes salir del país cuando quieras? Saludos desde Brasil. Antonio, sí, estuve fuera, visité 2 países y medio, porque a Turquía no me dejaron entrar, de hecho. Estuve en Macedonia y estuve en Serbia. Si puedo salir del país cuando quiera, bueno, en teoría puedo ir a los países que tengan libre visado, aunque en la práctica estos están pidiendo carta de invitación. La mayoría. Para los cubanos no es fácil salir de Cuba. En primer lugar, por cuestiones económicas, y en segundo, por esto que te acabo de decir. Carta de invitación para la mayoría de los países que son de libre visado. Cada vez que el cubano sale, todos piensan que se va a quedar, y esto influye mucho a la hora de que dejen a los cubanos entrar a los países o no. Fran, opino que todos saben y casi todos callan. Hasta mis chuchi habla a medias. Hola desde España, Jorge. No llegaré a entender nunca el tema de las colas. Lentitud, invento, ineficiencia de madre, que vendan todo rápido y echen al cierre. Ya no hagan más sufrir al cubano. ¿Qué hay tras las colas? Bueno, Fran, tras las colas yo te diría que hay muchas cosas. Hay ineficiencia, definitivamente. Hay inconformidad con lo que se cobra por atender al público. No es lo mismo trabajar en un restaurante privado, que ves que los gastronómicos se mueven rápido porque necesitan que la clientela se mueva, que el cliente se sienta bien, que deje propina porque tienen un beneficio. No es lo mismo trabajar en una tienda donde
El tendero no recibe propina, más ahora que las tiendas son en MLC por tarjeta, ve pasar menos el dinero y tiene que hacer otro tipo de negocios para poder ver la ganancia en el día. También cuando las personas pierden su tiempo, piensan menos. O sea, tienen menos tiempo para pensar cuando están preocupándose por la comida. Cuando están 6 horas haciendo una cola, están estresados en la cola, demacrándose en la cola, convirtiéndose en zombie, como decía alguien por ahí atrás. Sí, eso es lo que hay tras las colas. José Santos de Paz. ¿Cómo son las leyes en Cuba para invitar a un cubano a mi país? ¿Qué documentos tengo que enviar? Te agradezco tu respuesta. José, mira, lo primero es que quisiera que me dijeras en este video de qué país tú eres. Y ahora, eso para que las personas sepan, ¿no? Y de manera general, que esto aplica para todos los países, tienes que enviar una carta de invitación, en principio. Por lo que expliqué anteriormente, que en muchos países, aunque sean de libre visado, están pidiendo cartas de invitación. Carta de invitación, si se puede, con la fundamentación de que tú te vas a hacer cargo de esa persona, tanto financieramente como moralmente. Te diría que anexes a esa carta un estado de cuenta para certificar que tienes el dinero y entonces así se facilitaría un poco más la vía para que tu amigo llegue a tu país, tu amigo o tu amiga, lo que sea. Por la parte cubana hay que tener dinero en el banco, hay que demostrar arraigo, tener una propiedad, trabajar como cuentapropista, tener un negocio, cosas de ese tipo que demuestren arraigo y que además se tiene solvencia económica. Juan Antonio, ¿cuándo tienes previsto visitar España y grabar videos de tu estancia en España? Bueno, la verdad que no tengo previsto visitar España por cuestiones de visado. España le pide visa a los cubanos y es un tema bastante complejo. Por todo lo que expliqué, que el cubano cada vez que va a ir a algún lugar como turista piensan que se va a quedar y entonces no le dan la visa. Suele pasar bastante. Juan Carlos, muchas gracias por tus videos, que son muy buenos. Te felicito por esa gran persona y por mostrarnos la realidad que se vive en tu país. Es por demás hacerte una pregunta si en cada video nos muestras tu país como es. Nada a media tinta. Es por eso que te sigo y por la persona que eres. Sigue así. Felicidades por tu canal y que sigan los éxitos. Enhorabuena. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Te agradezco de corazón. Se siente bien que las personas elogien el trabajo que uno hace y que las personas aprecien lo que uno está haciendo y que vean que lo que uno pone en los videos no es más que la verdad, que no hay ninguna mentira ahí. Georgina Nápoles. Georgina, hola Jorge, ¿te gustó Macedonia del Norte? ¿Vivirías allí si tuvieras la oportunidad? Bueno, Georgina, yo te diría que como muchos cubanos viviríamos en cualquier lugar que estuviera mejor que Cuba. Definitivamente. Si viviría en Macedonia, por supuesto, porque además déjame decirte que es más barato que Cuba. Una renta cuesta entre 100 y 150 dólares, un buen apartamento. No se va la luz, no se ve el agua, no hay colas en las tiendas. ¿Qué te puedo decir? Claro que viviría en Macedonia. Majiver Brown, perdona si no pronuncio bien tu nombre. Hola Spartan, ¿cuáles son las provincias que más han hecho protestas en la calle? Ojalá que sea la mayoría. Saludos desde México. Bueno, la información que llega es bastante confusa. Yo te diría que hay muchas provincias que han hecho protestas. Cienfuegos, en Matanzas también, bastante. No te sabría decir ahora mismo. Sé que hay poblados que han hecho más protestas que otros, pero la verdad que así provincias no sabría decirte. Ahora mismo no sabría decirte ahora mismo. Tendría que releer para entonces poder responderte esa pregunta con certeza. Juan Cruz. Saludos desde Bogotá. ¿Por qué habiendo tanto mar no se consigue pescado en los mercados de La Habana? ¿Hay alguna restricción para la pesca? Bueno, Juan, restricciones para la pesca sí hay. Por ejemplo, no se puede pescar langosta, no se puede pescar camarones y es posible que haya alguno que otro pez que tampoco se pueda pescar. No domino mucho el tema, pero restricciones sí hay. Todas las actividades en Cuba están reguladas y la pesca no escapa de eso. Glenny, te felicito por tus videos, son muy buenos. Pregunto,
¿Cómo te ves en el futuro en 3 años? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cómo me veo en el futuro en 3 años? No me veo en Cuba, no me veo en Cuba 3 años más, de verdad que no. ¿Qué me gustaría hacer? Me gustaría seguir haciendo videos, me gusta lo que hago. Yo creo que ustedes se han dado cuenta, ¿no? Ven que los videos tienen detalles y cositas y más o menos hemos ido progresando, ¿no? Hemos ido progresando desde el primer video del canal hasta la fecha de hoy. El primer video fue un desastre, ¿no? Ahora quizás también sea un desastre a los ojos de un especialista, pero la verdad que ha habido un cambio notable. Y no solo por la tecnología, ¿no? Sino también por el conocimiento que uno adquiere por el camino. Eso es lo que me gustaría hacer. Me gustaría seguir haciendo videos. Me gustaría que los videos fueran de otro lugar, ¿no? No solamente de La Habana, ni de otras provincias de Cuba. Me gustaría que fuera un poco más allá. Pero los cubanos tenemos un problema. Tenemos un gran problema. Y eso voy a dejar que ustedes mismos lo digan en los comentarios. Saúl, saludos desde Santa Tecla. Bueno, El Salvador. ¿Existen o existieron los arcades, máquinas de videojuegos en Cuba? Y en una tienda en MLC los venden. Quisiera preguntarte algo diferente, bro. Éxitos. Bueno, Saúl, muchas gracias. Éxitos para ti también, ante todo. Si existieron los arcades, sí, existieron los arcades. En la época de los años 90. Yo recuerdo que en ese tiempo, cuando los hoteles todavía eran en moneda nacional y los cubanos podíamos ir porque se podía pagar, o algunos los daban por estímulo en centros de trabajo y ese tipo de cosas, si mal no recuerdo, me parece que yo tenía de 3 a 5 años en esa época, sí existían. Arcades con, bueno, lo que había en esa época, juegos de Street Fighter, Pac-Man y otros jueguitos así que existían en esa época. Ya después, un buen día, desaparecieron todos. No se vieron más nunca. Próspero González, sigue con ese magnífico trabajo. Yo viví cuando tenía 1 año en la casa de Obra Pía, donde existía un almacén en Los Bajos y encima había apartamentos. Gracias, Próspero. Recuerdo que sí, que en Obra Pía, me parece que es Obra Pía entre Aguacate y Compostela, si no me equivoco, en La Habana Vieja. Sí, recuerdo dónde es. Bueno, un abrazo, paisano. Alan, mi pregunta sería, me gustaría ver videos de otras partes de Cuba que no sean La Habana, conocer zonas rurales, playas paradisíacas y cómo llegar a esos lugares. Dale para adelante. Bueno, en el canal tenemos bastantes videos de playas paradisíacas, no tanto de playas paradisíacas, pero sí unas cuantas playas. La verdad es que en el canal no solamente se muestran videos de La Habana. Si revisas bien te vas a encontrar de todos los lugares por los que he pasado, que no han sido muchos, la verdad, no han sido tantas provincias, pero sí, cuando voy a una provincia la peino. Llego a sacar, yo diría que de 5 a 7 videos por cada provincia que voy. Así que puedes disfrutar en el canal de Cienfuegos, de Villa Clara, de Santi Espíritus, de Trinidad, de Cifuentes también, que es campo, zona rural. Que más, Piñales, que el huracán pasó por allá e hizo un desastre. En fin, tienes bastante contenido para ver sobre otras cosas que no son de La Habana. JT Brayton pregunta, ¿cuántos municipios, regiones, demarcaciones de Cuba conoces y cuáles no? ¿Y cuáles te gustaría conocer y mostrar al mundo? Saludos, Esparta. Me gustaría recorrer toda Cuba. Definitivamente me gustaría recorrer toda Cuba y hacer videos por toda Cuba. ¿Qué pasa? Que las condiciones actuales no lo permiten por los problemas que hay con el transporte, los problemas que hay con la comida, los problemas de los apagones, en fin, ¿qué te digo? Pero sí, me gustaría recorrer toda Cuba y grabar por toda Cuba. Alain, sigue con tu buen trabajo, hermano. Y solo preguntarte, ¿cuándo te veremos por Miami? Saludos. Bueno, Alain, van a pasar unos años para que me veas en Miami. Yo te diría que voy a estar en Cuba un tiempo más y a Miami no sé cómo voy a llegar, pero créeme que por Nicaragua no va a ser. Rami,
Si cerraras los ojos y te dijeran, dibuja el momento más hermoso que has vivido a lo largo de tu vida en YouTube, ¿cuál sería? Bueno, yo te diría que sería... No sé, es que hay muchos momentos, la verdad. Yo disfruto cada video que hago. Los disfruto cada uno de ellos, disfruto las colaboraciones que hago, que saben que he hecho bastantes colaboraciones. Quizá un momento especial sea ese video que hice por los 100.000 seguidores. El video, ¿no? Que hice, que me reuní con varias de las muchachitas que siempre colaboran conmigo, ¿no? Con mi prima, con Rocío, con Didi. Bueno, ¿qué te digo? Me he quedado pensando y es que son tantos momentos agradables que tendría que darte una lista enorme, pero definitivamente, ese día que grabamos ese video, yo te diría que fue especial porque ese video rememora, ¿no? Todo lo que ha sido llegar a los 100.000 seguidores, todas las colaboraciones, desde que empezamos el canal hasta la fecha, lo que se ha vivido, ¿no? El trabajo que se pasó, los progresos que se ha tenido en el canal, en fin. Yo te diría que fue la grabación de ese video. Evil Neo, ¿cómo ves Cuba en 5 años? ¿Crees que la situación mejore o, toco madera, empeore? Bueno, Neo, ¿cómo veo Cuba en 5 años? Toca madera porque va a empeorar. No hay manera de que mejore. No con el pensamiento actual. De verdad que no. En 5 años Cuba va a tocar fondo. Si no lo toca ya en 1 año. Eso es lo que le espera a Cuba en 5 años. Michael Gabriel. Este es un comentario que viene de Instagram y voy a aprovechar para decirles que si no me siguen en Instagram, el enlace se los voy a dejar en la descripción del video. Revisen, desplieguen la casilla que está ahí para que encuentren el enlace y ahí pueden buscarme en Instagram. Tengo el mismo nombre en todas las redes sociales de Spartan Blog. Pueden buscarme ahí y también voy a hacer una publicación con el enlace para que vayan directo a seguirme en Instagram. Ahí publico cosas que también tienen que ver con el canal. Más volcado a la belleza de Cuba que a las cosas sociales, ¿no? Pero publico bastantes cosas ahí que van a ser de interés para ustedes. ¿Te gustaría compartir una copa a un restaurante con personas que vengan a Cuba de vacaciones y que te siguen desde Europa? Bueno, Michael, yo te diría que suelo compartir bastante con mis seguidores. Todo el que me dice que viene a Cuba y que quiere conocerme, es muy difícil que yo le diga que no. Todo está en la disponibilidad de tiempo que yo tenga, por supuesto. Hacer un video toma tiempo grabar, toma tiempo editar, toma tiempo responder los comentarios que dejan todos ustedes, que saben que no son pocos. Muchos han venido a Cuba, muchos me han conocido y nada, ¿qué te diría? Pues por supuesto que sí. Urban86, también viene de Instagram. ¿Qué barrio recomiendas para quedarte al ir de visita por La Habana? Si deseas un equilibrio entre conocer la Cuba turística y la Cuba real. Yo te diría que Centro Habana. Te diría que te quedes en Centro Habana. ¿Por qué? Porque a un lado tienes la mística Habana Vieja y al otro lado tienes el contemporáneo Vedado. Entonces vas a estar en la Cuba real, viviendo entre el cubano de a pie, con turistas a tu alrededor, porque también en Centro Habana se hospedan muchos turistas que vienen precisamente a eso, a conocer realmente cómo vive el cubano y que no son de quedarse en lugares turísticos como la Habana Vieja, aunque a muchos les gusta tener un balcón donde asomarse en la mañana y ver pasar a la gente. Hay muchas personas que no son de eso y prefieren estar en un lugar tranquilo, lejos del turismo que viene a Cuba. Sí, turistas que quieren estar lejos del turismo, así. Y vienen a Centro Habana, se quedan en Centro Habana. Tienes ese beneficio. A un lado tienes la Habana Vieja y al otro tienes el Vedado. Y esta que viene ahora, amigos míos, me parece que es la pregunta más interesante de las que seleccioné al azar, dicho sea de paso. Marina pregunta: saludos amigo, mi pregunta sería, ¿cómo sería a tus ojos y con tus palabras la Cuba que soñás? Bendiciones, saludos desde Córdoba, Argentina. Marina, la respuesta a tu pregunta y la respuesta también para todos ustedes. La Cuba con la que yo sueño. La Cuba con la que yo sueño es una Cuba donde las personas puedan tener un salario digno, donde las personas puedan mantener a su familia con su salario,
donde un médico, donde un ingeniero, donde un profesional no gane $25 al mes, no gane $30 al mes, donde un ingeniero, un médico, un profesional no tenga que vivir de su familia que acaba de llegar a Estados Unidos y está barriendo pisos y le manda dinero para que el médico pueda comer un poco mejor y vestirse y calzarse. Esa es la Cuba que yo sueño. Yo sueño con una Cuba donde un anciano, después de haber trabajado toda su vida, pueda tener una jubilación digna, no cobrar $7 al mes, no cobrar $12 al mes, como pasa ahora, que la jubilación mínima son 1.500 pesos, dividido entre 200 es lo que cobra un anciano, donde una jubilación promedio son 1.800 pesos, donde un médico cobra 5.000 pesos, dividido entre 200. Esa es la Cuba que yo sueño, con una Cuba donde los niños puedan ser felices, porque hay juguetes para comprar en las tiendas, porque los padres se los pueden comprar con su salario. Sueño con una Cuba donde la gente pueda decir lo que se le dé la gana, sin tener miedo a que hay presos, a que les entren a palo en la calle. Esa es la Cuba que yo sueño, con que los youtubers no tengamos que hacer más videos mostrando edificios en destrucción, sino videos donde podamos decir, miren este edificio, qué bonito, qué arquitectura, qué cuidado está este edificio, qué limpias están las calles, no hay un bache en las calles, donde no hayan accidentes en las carreteras producto de los baches. Esa es la Cuba con la que yo sueño. Una Cuba donde los hospitales tengan lo que tienen que tener. Una Cuba donde la gente coma bien y no se tenga que enfermar producto de estar mal alimentado. Una Cuba donde la indigencia se reduzca. Una Cuba donde la gente no tenga que estar buscando en la basura. Los cubanos ya no se tengan que ir más de su país por todo lo que pasa en su país, sino que regresen a Cuba. Y que también, como era antes, los extranjeros, la gente que vive en otros países, digan, qué buena está Cuba, voy a ir a vivir ahí. Y una Cuba donde el cubano pueda invertir y crecer y desarrollarse como persona, como emprendedor, como ser humano. Nada, familia, espero haberlos complacido con estas respuestas, espero que tu respuesta haya estado aquí. Si no fue así, voy a hacer otro video más la semana que viene respondiendo las preguntas que quedan. Fueron bastantes preguntas, no fueron pocas, la verdad. Seleccioné unas cuantas al azar y ya vieron que el video tampoco era tan corto como yo esperaba. Déjame saber en los comentarios lo que crees de todo lo que acabas de ver, y déjame saber en los comentarios sobre todo cuál es la Cuba con la que tú sueñas. Nada, familia, se les quiere. Nos vemos el viernes con nuestro contenido habitual.